Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar acá con ustedes. Para mí es un privilegio estar el domingo continuando con la serie de Volviéndonos a Dios. Es una serie que nos ha bendecido grandemente y damos la bienvenida a los que nos sintonizan por las redes. Nos bendice su compañía. Reciban un abrazo de Iglesia Visión de Fe Mixco. Y ustedes, voltéense a la par, den un abrazo, reciban un abrazo de mi parte y de esta casa. Sean ustedes bienvenidos. Pues estamos en la serie de Volviéndonos a Dios. Es una serie que ha tenido temas como volviéndonos en el arrepentimiento, volviéndonos a Dios en las finanzas, y la semana pasada se tocaba el tema de volviéndonos a Dios en el perdón, en las reconciliaciones. Y hoy pues me han dado el tema de volviéndonos a Dios en la salud. Quiero decirles que volviéndonos a Dios en la salud les va a sorprender lo que Dios ha preparado. Todos pensarán una receta de 10 pasos para llegar a la sanidad completa, pero Dios tiene algo especial. Quisiera pedirles que se pusieran de pie para iniciar con una oración. Las veces que he tenido el privilegio de tener una enseñanza, pues me enfoco en orar específicamente en algo. Y hoy quiero enfocarme en orar por ti. No despreciemos la oración del justo, dice la Biblia, el poder que tiene la oración. Y yo quiero orar hoy por ti. Levanta tus manos y tú que nos miras en las redes, toma una actitud, porque Dios tiene algo especial para ti el día de hoy. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por este día, por la vida que nos das, por el aire, por permitirnos vivir, Señor. Y hoy vengo delante de ti presentándote a este pueblo, a esta casa, y cada uno por nombre, Señor, que está en esta sala, que está allá en otro país conectado, Señor, escuchándonos, o en su casa. Por favor, Señor, te suplico que tengas una palabra de aliento, una palabra que llene su vida. Que hoy, Padre, tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y abra nuestras mentes. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Nosotros necesitamos de ti, hoy lo declaramos. Ven en este momento, acompáñanos y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y este tema de volviéndonos a Dios es el mejor consejo que nos puede dar esta casa. Es un tema que nos ha bendecido tanto. Yo te doy un consejo, que si no has escuchado los temas anteriores, vuélvelos a buscar, y si necesitas alguna orientación, pues comunícate con nosotros y te ayudaremos para que los puedas escuchar. Sé que Dios va a hablar a tu vida por medio de ellos, porque volvernos a Dios significa regresar con nuestro Padre, de dónde venimos. Pero quiero resaltar algo que se habló la semana pasada, que es el perdón, la reconciliación. Hay un punto de retorno de volvernos a Dios que comienza con el nuevo nacimiento, y quiero que conectes esa parte de volvernos a Dios, que el punto de retorno de volvernos a Dios comienza ahí, cuando nosotros hacemos esa oración de pedir perdón a Dios por nuestros pecados
y que Jesús entre a nuestros corazones y de un momento a otro de muerte pasemos a vida. Ese es un milagro. Yo siempre me he preguntado, porque en la Biblia declara que cuando hay un alma perdida que se convierte y viene a Jesús y sucede ese milagro que Jesús habló como el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Y yo siempre me he preguntado por qué la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un alma se convierte. Y a la fecha no he tenido respuesta. Y quizá porque no sabemos lo que eso representa. Nuestra mente no tiene la capacidad de poder entender lo que ese milagro en nuestras vidas representa. Pero ese es el punto de retorno, de volvernos a Dios. Ahí comienza ese retorno. Y hoy, tratando de explicar el tema de volviéndonos a Dios en la salud, pues nos vamos a hacer dos preguntas. Dice que Jesús tenía un método de enseñanza que era preguntar. Y los científicos han alcanzado grandes conocimientos preguntándose: ¿por qué la lluvia es importante para nosotros? ¿Por qué el agua es importante para que vivamos? Así comienza el aprendizaje, en hacernos preguntas y cuestionarnos. Y las preguntas que hoy vamos a tratar de responder es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y quizá la más importante en la salud, y la más importante es cómo alcanzar esa voluntad. Creo que todos estamos ansiosos por escuchar cómo alcanzar esa voluntad de Dios, porque si yo preguntara acá en esta sala, nadie dudaría en dudar sobre cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a la salud. Todos me responderían, pues que seamos sanos, que seamos saludables, que no tengamos enfermedades. Y entonces la siguiente pregunta sería: ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay muchos enfermos? Si la voluntad de Dios es que exista sanidad. Y eso es muy importante que nosotros conozcamos. Dice la palabra de Dios que ¿por qué perece mi pueblo? Porque carece de conocimiento, dice un pasaje de la Biblia. Y por eso es importante que aprendamos cuál es la voluntad de Dios en la salud. Y todo comenzó, esta voluntad comienza cuando Jesús murió en la cruz. Por esa razón es que les decía que el punto de retorno es cuando ocurre ese milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Eso es muy importante, que tú estés convencido que en tu vida esté, porque entonces no vas a poder volver a Dios. Al final de esta enseñanza, quienes no están seguros de eso, les guiaré en una oración. Pero ahí comienza. ¿Y por qué ahí comienza? Porque eso comienza en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió y fue derramada su sangre por perdón de nuestros pecados, sino que también allí fue derramada esa sangre por sanidad, por nuestra sanidad. Fíjense ustedes que en la Biblia fue escrito un libro que es Isaías. Existió Isaías, el profeta Isaías. Algunos dicen que el profeta Isaías es el mayor de los profetas, y él escribió 700 años antes que naciera Jesús, escribió el libro de Isaías. Y este libro debe de contener muchos secretos, porque es el libro que más se menciona o más hace referencia
el Nuevo Testamento. Yo les aconsejo que estudien ese libro a profundidad, porque les va a bendecir. Pero en el capítulo 53 del libro de Isaías, ahí se narra 700 años antes que naciera Jesús, se narra su muerte. Y por eso es importante. Acompáñame a leer y empezaremos a responder a esa pregunta de cuál es la voluntad de Dios en la salud para nuestras vidas. Dice Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando el profeta Isaías enseñó este capítulo, pues muchos no lo entendieron, muchos no lo comprendieron, porque no sabían de qué se estaba hablando en este capítulo. Se estaba hablando de la muerte de Jesús. Y por eso es importante que tengamos presente ese sacrificio, porque cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por nuestros pecados, y de un momento a otro pasamos de muerte a vida eterna, y fuimos perdonados. Pero también en este versículo dice que no solo por eso murió Jesús, sino también para que yo sea sanado. Definitivamente que uno de los caminos, que utiliza la muerte para llegar es la enfermedad. Y por esa razón, antes que nosotros fuéramos salvados por Jesús, nosotros teníamos un cuerpo que era corruptible, que era tendiente a la muerte, a estar enfermo. Y por esa razón es que hoy debemos comprender, y quizá tome un tiempo para explicar esto, porque es muy importante, y ahí está la voluntad de Dios para nosotros en la salud. Y si este versículo no fuera suficiente, eso ya pasó, mis hermanos, ya no como el pueblo de Israel, cuando comenzó a escuchar estas palabras, no lo entendía, pero este sacrificio ya fue, y debemos de recibir eso, que por Él somos sanos. Ya Dios lo dio. Y acompáñame a leer en otro pasaje de la Biblia, si esto no fuera suficiente. Dice en Jeremías 33, ese famoso capítulo de Jeremías, que habla que clama a mí y yo responderé y te haré saber cosas que no conoces. Muchos conocen ese capítulo por eso. Pero aquí Dios le habla al pueblo de Israel y le dice en el versículo 6, dice, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Nosotros tenemos una gran bendición. Hay alguien allá en el cielo que está por ti, no solo está por ti, sino está en ti. Y la palabra de Dios dice también que vela por ti. Debemos de sentirnos dichosos, y a pesar que estemos pasando por una adversidad, algún propósito ha de haber en ello, pero tenemos que tener la confianza que hay alguien allá en los cielos que no tenemos ni idea de lo que eso representa, pero está velando por nosotros, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Y recuérdense que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dejó escrito, es amén. Amén, hermanos. Y dice en un pasaje de Juan, específicamente, es el único de los evangelios que menciona esta parte. Juan 9:34 dice que cuando Jesús clavado en la cruz
dice que los soldados romanos le clavaron una lanza, fue traspasado con una lanza. Y el libro de Juan es el único que relata este pasaje, este momento, pero que es muy importante que lo conectemos. Dice que cuando fue traspasada la lanza, dice que salió sangre y agua. Sangre y agua. Quiere decir, mis hermanos, que cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, hay 2 por 1. No solo fuimos salvados y pasamos de muerte a vida eterna, sino que también agua habla de sanidad. Somos sanos por medio de ese sacrificio. Mismo Jesús habló de esa agua, Dice, acompáñame en Juan 4:14, dice, cuando Jesús hablaba con la samaritana que le estaba dando de agua en el pozo, dice en Juan 4:14, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y vida eterna habla de salud, de sanidad, porque nadie puede tener vida eterna si no está vivo. Eso es importante que nosotros lo vivamos. Y recuerden, es el punto de retorno para volvernos a Dios. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en Dios, en Jesús, siempre hay un camino más excelente. Por si esto fuera poco, por si Dios ya prometió a ti y Jesús ya prometió a ti salvarte y sanarte, hay más todavía. Y algo que tenemos que comprender, que en la matemática humana los factores no alteran el producto, pero en la matemática de Dios el orden de los factores sí altera el producto. Acompáñame a leer en 3 de Juan 2, versículo 2, solo un capítulo tiene este libro. Dice, cuando el apóstol Juan le habla a Gayo, es un discípulo muy amado por él, y le dice precisamente así: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Quiero que comprendas este versículo porque el orden es importante. Dios, la voluntad de Dios en tu vida, en la salud, es que tengas buena salud. Pero para Dios es más importante que tu alma, que tu corazón prospere, que tu corazón sea sano. Y antes que la salud, mira, pone como prosperidad en las cosas, dice en otra versión. Dice prosperado en todo, pero en todas las cosas añade otra versión. Quiere decir que también Dios, en la voluntad de Dios está que tú seas sano en las finanzas, por ejemplo, o en todo. Y el factor del orden en Dios sí altera el producto. Eso es importante. Más adelante volveremos a este pasaje. Pero ahora comenzaremos a responder cómo alcanzar la voluntad de Dios en la salud, porque todos acá estamos convencidos, y en las redes también, que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos sanos. Y no solo que seamos sanos de nuestro cuerpo, sino que también seamos sanos de nuestro corazón, de nuestra alma, y que seamos sanos en nuestras finanzas, porque así lo dejó escrito Él en su palabra. Y Él ya lo hizo. Esto es como si fuera una cuestión de leyes, esto de una cuestión jurídica, esto ya está, es un trato cerrado. Esto solo es cuestión que nosotros lo tomemos o lo creamos.
Y ahora trataremos de responder cómo alcanzar, porque ya sabemos cuál es la voluntad, pero cómo alcanzar esta voluntad. Yo en la Biblia encontré al menos 14 caminos para alcanzar la voluntad de Dios en la salud. Al menos hay 14 caminos. Me da tiempo solo hablar de 3. Y hablando con Dios al preparar este tema, Dios puso estos puntos a tratar el día de hoy. Pero dejo en tu corazón que escudriñes la palabra, porque esto es para ti, esto es tuyo, esto ya, como mencioné, esto ya es, desde el punto de vista jurídico, ya es un hecho. Acompáñame a leer un pasaje de la Biblia en Mateo. Es un pasaje muy conocido, cuando habla de la mujer que tenía flujo de sangre. Es un pasaje muy, muy conocido, por lo que no me detendré tanto para hablar de él, pero sí quiero resaltar unos puntos. Y este pasaje lo tocan 3 evangelios de los 4 evangelios, pero les voy a leer el que más corto es la historia, que es Mateo 9, versículo 20 al 22. Dice: y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Quiero que nos pongamos un momento en el contexto de esta mujer, que ni siquiera se nombra su nombre, pero dice que Jesús regresaba del mar y empezaba a caminar cuando se acercó las multitudes. Jesús ya tenía cierta fama y de repente se acercó un oficial de la sinagoga de esos tiempos, llamado Jairo, y él llegó angustiado y arrodillándose le suplicó a Jesús que fueran pronto porque su hijita estaba agonizando. Y Jesús fue empático en ese momento. Él vino y toda la comitiva, su ministro de Salud, de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, agarraron camino rápido. Jesús conectó con ese evento y fueron y se dirigían a la casa de Jairo, porque estaba agonizando su hija. Jesús tuvo empatía con ese momento. Pero Jesús, porque Jesús hizo la pausa por una razón, quizá para enseñar, pero fue Jesús. La mujer ni siquiera quería que se dieran cuenta. Jesús hizo la pausa. Dice que Jesús, dándose cuenta que había salido virtud de él, paró a la multitud y quiso saber qué había pasado. Él ya sabía, pero lo quiso resaltar. La mujer, recuérdense que en esos tiempos, una mujer que tenía flujo de sangre tenía que ser apartada porque podía contaminar. Entonces imagínate que se le descubriera. Ella quería tener un bajo perfil en este evento, pero Jesús quería enseñar algo. Y si le pones atención al relato, esta mujer tenía 12 años de tener flujo. ¿Será? Y aquí nos podemos preguntar, ¿será que esa era la voluntad de Dios para esta mujer? ¿Cuál era la voluntad de Dios para esta mujer? Eso es importante, tal vez porque de este pasaje iban a hacer un canto muy famoso de si tocara el borde de su manto.
Tal vez esa era la voluntad. Definitivamente que no. Y como la pregunta que estamos tratando de responder es cómo alcanzar la voluntad de Dios en la salud, ¿será que en estos pasajes podemos encontrar esa respuesta? Acompáñame en Marcos 5:25, ahí se habla este relato nuevamente y quizá ahí haya una luz de cómo fue que se alcanzó esta sanidad. Dice en Marcos 5:25 al 27, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Quiero que te pongas en ese momento con la mujer. 12 años de flujo de hemorragia, probablemente tenía debilidad, estaba pálida y quizá ya no, este pasaje evidencia que ella ya había gastado todo lo que tenía y había visitado a todos los médicos y ella cada día estaba peor, probablemente estaba en un lecho en su cama y esperando la muerte. Pero ¿cómo ocurrió la sanidad para ella? Este pasaje nos va a dar una luz. Ella dice que empezó a oír de Jesús. Alguien llegó a su casa y le empezó a contar de Jesús. Le empezó a compartir, mira, hemos escuchado de alguien que se paró en la sinagoga y dijo, hoy habrán cojos que caminarán, hoy ciegos verán, hoy paralíticos caminarán. Y entonces ella comenzó a escuchar de Jesús y empezó a preguntar, ¿y dónde iba a estar? Y empezó a albergar esa esperanza, pero todo comenzó con oír a Jesús. Y esto es importante porque todos nosotros tenemos una experiencia con Jesús y debemos compartir, porque como están los tiempos no sabemos si el día de mañana esa persona podrá escuchar de Jesús otra vez. Pero alguien a esta mujer le compartió de Jesús y ella empezó a creer en Jesús y empezó a albergar esa esperanza y en su corazón ella decidió hacer el último esfuerzo y alcanzarlo. Conectó el día que iba a ser y en el último aliento ella depositó toda su confianza en eso. Y por eso Jesús dice, tu fe te ha sanado. Este es el primer camino o uno de los caminos para alcanzar la sanidad de Dios, escuchar de Jesús. Escuchar, y eso no significa que solo escuchar prédicas, sino leer de su palabra. Leer y estudiar su palabra. Y aquí quiero hacer una pausa, porque quizá dejamos en el ambiente, 12 años de sufrimiento, qué mal eso, ¿verdad? Y quiero repasar así muy rápidamente la historia de José. 2 minutos, 1 minuto y medio, por el tiempo. Dice José que él tenía una habilidad, que Dios le dio un don. Su expertise era de los sueños. No solo soñaba, sino que también los interpretaba. Y como ya saben ustedes la historia, voy muy rápidamente, él fue vendido por sus hermanos y llegó hasta Egipto, donde fue tratado como esclavo y estuvo preso 13 años. Pero en todo ese caminar, él tuvo sueños e interpretó sueños. Y dice que al final, dispuesto como el segundo de Egipto, después de Faraón, él estaba. Y
¿Y no crees tú que si él tuvo sueños, si Dios le hablaba por medio de los sueños, ¿no crees tú que a José Dios le pudo haber dicho qué estaba pasando con su familia? Dice que la familia de Jesús llegó, de José llegó a pedirle comida a José. Y entonces ahí José, escondiéndose de sus hermanos, su verdadera identidad, puede escuchar, hablar. Cuando ellos hablaban, miren, hoy estamos pagando lo que le hicimos a José. Y entonces ahí Dios utiliza ese tiempo para sanar el corazón de José. Y José lloraba, dice, y tuvo varias entrevistas con sus hermanos, y al final ya no se aguantó. Pero en ese tiempo, en ese proceso, Dios estaba sanando el corazón de José. Y vean lo que le dice cuando ya no se aguantó. Dice en Génesis 45:5, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:8 dice: ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Todos nosotros acá tenemos una historia, todos tenemos una historia, pero todos somos parte de la gran historia. Hay un propósito superior para todo y es tarea de nosotros encontrar ese propósito. No nos preguntemos, no le preguntemos a Dios por qué es que estoy pasando por lo que estoy pasando, si es que estoy pasando algo malo, sino preguntémosle a Dios cuál es el propósito en medio de todo eso. José, al final, Dios pudo dar la oportunidad de sanar su corazón, pero entendió el propósito por todo lo que había pasado. Y ya muy rápidamente, porque ya nos alcanzó el tiempo, quiero uno de los últimos historias que vamos a contar, dice que está en Marcos 2, 3, versículo 3 y 4, cuando hay sanidad del paralítico. Pero quiero conectar aquí algo ya muy rápidamente. Dice que, se los voy a leer, Marcos 2:3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Dice que Jesús llegó a una casa luego de regresar a Capernaum y la multitud lo esperaba, y la multitud estaba haciendo muchedumbre y no había dónde pasar, y por eso es que estos 4 amigos llevaron al paralítico. Seguramente ellos estaban confiados que Jesús les iba a sanar y por eso hicieron ese gran sacrificio. Pero imagínate esa escena, cuando no detalla el relato cómo fue eso, pero lo que sí detalla es que ellos entraron por arriba, quitaron algo del techo y empezó a bajar. Imagínate ese momento, todos en silencio, y incluso habían oficiales de la sinagoga y los mismos amigos y el mismo paralítico esperando que Jesús dijera las palabras mágicas, perdón por esas palabras, entre comillas lo digo, pero vean lo que le dice Jesús a todos, porque a todos lo escucharon. Dice Marcos 2, versículo 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si esto fuera una película, ellos hubieran volteado y le hubieran dicho a Jesús: ¿es una broma? Pero no, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Lo que en ese momento este paralítico necesitaba era el perdón de sus pecados. Y el perdón es otro camino. Y quizá por el tiempo les voy a ir leyendo. Por eso es que la plática, la prédica de la semana pasada era muy importante, el perdón.
volviéndonos a Dios a través del perdón, la reconciliación. Dice efectos beneficiosos del perdón, y esto lo han estudiado psicólogos y estudiado recientemente, y han visto el comportamiento de las personas que perdonan. Dice, mejora el aspecto social, mejora la salud física y produce bienestar psicológico. Del bien, solo efectos del perdón. Y si revisamos rápidamente la palabra perdón, viene del latín compuesto por perdonare, y la traducción sería acción completa y total de regalar. Y otra posible traducción sería acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. En inglés, perdón es forgive. Y cuando leemos en inglés la palabra forgive, ¿qué pudiera significar? Claro, es perdonar, ¿verdad? Pero dice que es cancelar una deuda. En otras palabras, es borrón y cuenta nueva, cancelar cero. Y eso es lo que Dios ha hecho por ti, por los pecados que nosotros merecíamos estar clavados en esa cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar. Pero ahora debemos de saber que eso está borrón y cuenta nueva, sincero. Pero yo he aprendido del perdón que es una esfera. El perdón es una esfera. Y es como una balanza donde hay dos pilares en cada balanza para lograr un equilibrio. Todos allá aquí conectamos y estamos tranquilos porque le hemos pedido perdón a Dios y Dios nos perdonó. Ese es un pilar inicial, pedir perdón a Dios, y nos debemos sentir perdonados. Pero debemos seguir avanzando con esta esfera del perdón. Ahora, si nosotros hemos ofendido a alguien más, debemos pedir perdón a otros. Y eso Jesús lo enseñó en la oración de Mateo 6, que Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a otros. Alguien que nos hemos ofendido se va a sentir, si le pedimos perdón, se va a sentir muy bien. Pero tenemos que seguir avanzando con esto del perdón. Dice, perdonar a los que te ofendieron. Y aquí sí ya comienza a complicarse la cosa. Miren, mis hermanos, cuando nos ofenden, no merecen ser perdonados. Nadie merece que se perdone una ofensa y menos dejarla en cero. Pero ¿sabes qué? Ellos no lo merecen, pero tú sí mereces desligarte de esa persona. Tú sí mereces ya no tener ese sentimiento negativo. Cuando yo estaba preparando esta prédica, vino a mi mente una paciente que ella recibía diálisis porque lastimosamente ya falleció y tenía yo que verla cada 2 días. Y ella tenía un tumor en su ojo que se llamaba melanoma, que era de la conjuntiva, y le estaba produciendo un dolor muy intenso. Y ella cada 2 días decía lo mismo: me duele, me duele, me duele. Y yo ya sabía, un día llegó y yo estaba escribiendo algo, recuerdo bien ese momento, y tenía que escribir algo y ella se presentó delante de mí y me dijo, tengo mucho dolor. Pero entonces Dios habló a mi corazón, dijo, ella tiene un rencor. Y entonces yo la miré y le dije, ¿tú le guardas rencor a alguien? Y ella comenzó a llorar, mis hermanos. Ella no solo le guardaba rencor, odiaba a su papá por algo que pasó de niña. Yo no profundicé en qué era. Yo pues
conecté en que ella tenía que perdonar a su papá, no importando la ofensa. Y ella no sanó de su tumor, pero sí sanó su corazón. Al poco tiempo ella me dice que se sentía muy bien, que tenía menos dolor y que estaba viviendo una relación con su padre. Yo en ese momento no comprendí mucho sobre la esfera del perdón, porque hubiera preguntado qué pasó con el papá, porque él recibió el perdón. Pero en este caso esa mujer, esa paciente, sanó su corazón y quitó ese rencor, perdonó. Es muy importante, porque hay personas que anhelan tu perdón, no lo merecen, pero tú te mereces desligarte de ese sentimiento negativo. Y la última pilar de la esfera del perdón es perdonarte a ti mismo. Tienes que saber que nosotros cuando nacemos cargamos una genética humana que tiende al mal, que tiende al pecado y que pecamos. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando alguien se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Y muchas veces, tal vez cumplimos con todos los demás aspectos, pero quizás no nos perdonamos. No puedo creer que haya hecho esto. No te juzgues a ti mismo, avanza. Fíjate que según Lucas, cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz, dijo pocas palabras. Él cumplió lo que estaba escrito, que él enmudeció y no abrió su boca. Fue crucificado como un cordero, fue sacrificado como un cordero, pero sí dijo algunas palabras. Y según Lucas, la primera palabra que dijo estando clavado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo primero que dijo Jesús. Y eso lo tenemos que tomar nosotros. Quizá parafraseando esa frase: Padre, perdónalos porque ellos no saben nada del perdón. Y si tú no pasas esta fase del perdón, no podrás pasar a la siguiente fase. Dice que después, las siguientes palabras, según Lucas, dice: ahora tú estarás conmigo en el paraíso. Fueron las siguientes palabras de Jesús. Tenemos que avanzar, mis hermanos. Y como les decía, recientemente se ha estudiado los efectos del perdón en la salud. Y el escenario ideal ha sido las parejas que se divorcian. La mayoría han sido por infidelidad. Y han estudiado cuando las personas que perdonan, qué efectos beneficiosos han tenido en su salud. Y dice que han tenido menores niveles de estrés y ansiedad. Mejora la inmunidad, han tenido mejores defensas para infecciones. Se enferman menos de infecciones. El sistema cardiovascular es más sano porque manejan menos niveles de presión y de taquicardia, dice. Menos intensidad del dolor. Mejora el patrón de sueño. Disminuye el riesgo de cáncer, imagínense. Y en general mejora la esperanza de vida. Todo eso hace el perdón. Muy bien, el último versículo, mis hermanos. Dice que el pueblo de Israel, por medio del profeta Ezequiel, cuando les habla de una condenación por lo mal que se habían portado, y comienza a decirles de todo lo que les iba a pasar al pueblo de Israel. Mas sin embargo hace una referencia este profeta en Ezequiel 22:30, dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Dice, Dios anda buscando personas que intercedan por otros. Dios, ¿te recuerdas que dije Dios vela por ti?
pues ciertamente lo hace. Y Dios en este momento está buscando personas que estén intercediendo por otros. Ese es otro camino de cómo alcanzar la voluntad de Dios en la salud, interceder por otros. Y aquí lo voy a dejar por cuestiones del tiempo y vamos a orar. Aquí voy a dejar el tema y vamos a orar. Vamos a ministrar lo que hoy escuchamos. Y te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a hablar sobre y vamos a poner en práctica este último versículo. Si tú te sientes con una necesidad, pues intercede por ti. Pero si tú te sientes bien, vamos a interceder por otro. Vamos a clamar a Dios, no solo por salud de nuestro cuerpo, sino también por salud de nuestra alma o de nuestras finanzas. Y toma una actitud. Cierra tus ojos. Pon en tu mente y examina tu corazón, examina tu cuerpo. Y si tú estás bien, glorifico a Dios por ello, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero si Dios pone en tu mente alguien por quien interceder, alguien por quien clamar, alguien que quizá está postrado en una cama, como la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años. O quizá alguien ahorita en este momento está en un intensivo, luchando por su vida. Y si Dios pone en tu mente interceder por él, Dios anda buscando personas que se pongan en esa brecha, que clamen a Él por salud, por sanidad, por restauración. Y si tú vas a clamar por ti, clama, porque Dios está atento a tus oídos, porque Él vela por ti, Él está por ti a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Quizá tú no te sientas digno de recibir algo bueno de Dios, pero Dios ya lo pagó en la cruz, mis hermanos. Nadie es digno acá, nadie merece algo bueno de Dios, pero Dios ya lo hizo. Dios ya lo pagó en la cruz, ya fue derramada esa sangre y esa agua para que tú seas salvo y para que tú seas sano. Así que sé sano, sano del cuerpo, sano del corazón, sano de tu mente, sano de las finanzas. Esa es la voluntad de Dios, recíbela. Y si tú quieres, tú que nos acompañas allá en otro país o en tu casa, también recibe esta oración. Pidámosle a Dios por eso. Y si tú quieres hoy comenzar tu punto de retorno, de volver a Dios y no has hecho esa oración, pues oraré por ti también y acompáñame en esta oración. Padre, me presento delante de ti confesando mis pecados. Yo no sabía que era pecador y que tú moriste en la cruz por mí, no solo por mi vida, porque ahora de muerte paso a vida eterna, sino también por mi salud, por mi sanidad interna, por mi corazón, por mi alma. Perdóname, acéptame como tu hijo. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, y ayúdame a volver a ti. De eso se trata esta serie. Y tú que necesitas de una sanidad,
Tú que necesitas de un milagro, Dios los puede hacer. Eso está vigente el día de hoy y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Cuando una mujer está en trabajo de parto, cuando va a nacer el niño, no sucede en un segundo, sucede en varias horas. Y yo declaro hoy que va a haber sanidades, que va a haber restauraciones, que va a haber sanidades del alma, porque Dios es fiel, mis hermanos. No es por nosotros, nosotros somos indignos de Él, sino es por Él, porque Él ya pagó, Él ya pagó, no debemos nada, nuestra cuenta está en cero, mis hermanos, y eso es importante que tú lo creas, está en cero, no debemos nada. Cuando tú te presentes delante de Él, ante el trono blanco que dice la Biblia, tú tal vez le dirás: mira, perdóname, Señor, porque yo cometí tal pecado. Y el Señor se te va a quedar mirando y te va a decir: ¿qué pecado, hijo? Dios ya lo olvidó. Pero hoy Dios no quiere que solo seas salvo, sino también que seas sano. Así que recibe esa sanidad. Padre bendito que estás en el cielo, hoy te doy gracias por tu palabra. Presento estas vidas, presento estas almas, Señor, que desean de ti, Señor, un milagro. Yo no los conozco, Señor, pero tú sí los conoces. Llega hasta ahí, llega hasta a donde llega esta señal, en otros países, en otros hogares y acá, Señor. A cada uno por nombre yo te lo presento el día de hoy, Señor. Y nosotros te decimos que te necesitamos, necesitamos de ti, necesitamos de tu perdón, de tu sanidad. Sana, Señor, nuestro cuerpo, sana nuestro corazón. Ya no quiero sentir esto, ya no quiero sentir este dolor. Quiero ser libre para ti, Señor, bendecir tu nombre, servirte, adorarte con libertad y ya no sufrir más. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, mis hermanos. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano.